Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Soy el doctor José María Remestroche, presidente de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo webinar que se ha titulado El ABC en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades anorrectales. Es para nosotros un placer poder compartir el día de hoy esta charla y me permite primero presentar. Nos acompaña el doctor Hugo Monroy. Él es gastroenterólogo con un fellowship de motilidad digestiva en el Hospital Vall d'Hebron, profesor asistente del Departamento de Gastroenterología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me acompaña también el doctor Enrique Cos Adame, el tesorero de nuestra asociación. El doctor Cos tiene una especialidad en gastroenterología y un posgrado en neurogastroenterología por parte de la Universidad de Georgia y actualmente, como ustedes saben, labora en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y la idea de este webinar es hacer un repaso en esto que yo le he denominado el ABC en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades anorrectales. Me parece muy importante que les expliquemos un poco la dinámica, y esta dinámica se basa prácticamente en que en los últimos años ha habido algunos avances importantes en el área de la patología anorrectal benigna que ha llevado a que nuevos consensos, nuevos guías y nuevas propuestas de algoritmos diagnósticos y tratamiento estén en nuestra literatura. Y a propósito de eso, decidimos junto con el doctor Cos y el doctor Monroy tomar como base esto que es la guía más actual, la guía del Colegio Americano de el manejo de enfermedades benignas anorrectales, un documento que se publicó recientemente. Y primero hablar un poco de la importancia de esta patología anorrectal. Es muy importante y tomar como referencia esto que se ha vuelto probablemente el estudio epidemiológico de los trastornos de la interacción del cerebro-intestino más importante, la encuesta, el estudio epidemiológico realizado por la Fundación de Roma, donde muchos de nuestros colegas de Latinoamérica participaron, y me llama mucho la atención que cuando uno revisa qué tan prevalente pudieran ser estos trastornos anorrectales benignos, de acuerdo a la encuesta realizada cara a cara o de acuerdo a la encuesta realizada de forma presencial, hablamos de que son patologías que pueden probablemente estar afectando entre el 8 y el 9% de la población general. Y esto incluye a pacientes con disinergia, incontinencia fecal y síndromes dolorosos anales. De tal manera que es un grupo de trastornos altamente prevalentes. Sin embargo, el diagnóstico sigue un poco por debajo de lo esperado en relación probablemente con la poca confianza que tienen algunos pacientes de reportar esto. Y específicamente, por ejemplo, de incontinencia fecal, que es la parte que me toca revisar a mí, hablamos de que es una patología altamente frecuente, que de acuerdo al grupo etario va a ir incrementándose de forma sustancial hasta que prácticamente después de los 65 o 70 años, 10 al 15% de la población tendrá. Y esto es todavía mayor en algunos sujetos que tienen factores de riesgo. Y también es importante considerar que la incontinencia fecal tiene un impacto económico muy importante. Los costos anuales pueden rebasar cifras considerables si tomamos en cuenta que un sujeto puede tener episodios por lo menos una vez a la semana, estar hablando de millones de dólares en un país como los Estados Unidos. Esta guía que vamos a ir disecando a lo largo de los siguientes minutos, lo iremos presentando con base a la revisión de este documento. Verán que muchos de los conceptos son conceptos claves, es decir, son recomendaciones de expertos dado a que no hay evidencia suficiente para emitir una recomendación. De acuerdo a la metodología de GRADE que empleamos en este documento, daremos algunas recomendaciones y sugerencias con el grado de evidencia y la fuerza de la recomendación. Este documento trae algunas tablas de algunas figuras que seguramente les iremos presentando a todos ustedes. Y lo primero es que en incontinencia fecal, la primera parte son muchos conceptos claves, estudios
donde nos definen a la enfermedad, nos hablan de los factores de riesgo, de las pruebas diagnósticas, pero hay mucha escasez en cuanto a estudios con una calidad suficiente para emitir una recomendación, no así en el tratamiento. Y de acuerdo a esta guía del Colegio Americano, incontinencia fecal se define como la pérdida o el escape involuntario de heces líquidas o sólidas, incluyen ahí el manchado o el soiling para los autores americanos, y que este término de incontinencia anal también debe de incluir el escape de gas o las flatulencias, y que esto eventualmente se vuelve patológico cuando aparece después de los 3 o 4 años de edad, que es cuando se tiene que establecer el mecanismo de la continencia. Evidentemente, esta es una enfermedad, y lo reconoce la guía, que el impacto no nada más físico, sino también social y en calidad de vida es muy importante, y se hacen referencia a algunos estudios clave como este, donde se compara la calidad de vida de pacientes y controles y vean cómo todas las escalas de un sujeto que sufre incontinencia se ven mermadas. Evidentemente, este impacto en calidad de vida hace que los pacientes adopten conductas, adopten dietas, establezcan su día a día con base a la cercanía de un baño o a la necesidad de tomar fármacos o a la preocupación, sobre todo si se trata de un sujeto en etapas tempranas de la vida, que puedan condicionar una peor calidad de vida más adelante. Una de las cosas que hace mucho hincapié en la guía es en la fisiopatología de la incontinencia fecal. Esto lo hemos oído muchísimas veces, es que no hay un mecanismo único. Hay mecanismos que se van sumando a lo largo de la vida de un individuo, donde probablemente el daño estructural en alguna etapa temprana, como pudiera ser una lesión, un desgarro, una episiotomía en una mujer joven, va a irse agregando otros mecanismos que pueden aparecer más tarde, como por ejemplo las alteraciones sensitivas, los trastornos de la acomodación, las neuropatías, las dietas y el efecto de múltiples fármacos. Esta guía hace hincapié en que el 80% de los pacientes tienen más de una causa, y que estudiar o abordar fisiopatológicamente puede diseñar un mejor traje a la medida para nuestros pacientes. Y este abordaje diagnóstico pues va a depender también de nuestra capacidad clínica previo al utilizar pruebas diagnósticas. Y nuevamente, no hay una recomendación, son conceptos claves. La guía establece que la evaluación clínica es muy importante, permite identificar factores de riesgo, comorbilidad, que puedan optimizar la indicación y el uso de una prueba diagnóstica como pudiera ser una manometría o un ultrasonido. Y en este sentido, esto lo resumo yo así como un ABC de lo que deberíamos de interrogar al paciente, porque esto es lo que nos va a permitir identificar factores de riesgo y hablar de pronóstico. En este ABC, la aparición de los síntomas, esto es una incontinencia aguda o es una incontinencia crónica. La escala de Bristol es importante para que podamos establecer una comunicación más cercana con el paciente. ¿A qué le llama él una evacuación líquida o sólida? Esto es sumamente importante. La cantidad de la pérdida, esto es una incontinencia completa, pasiva, abundante, o es una incontinencia de manchado. La realización de un tacto rectal, la presencia de enfermedades concomitantes, la frecuencia de los episodios, el grado del daño, la historia obstétrica, la comorbilidad urinaria y ginecológica son muy importantes, y por ahí entonces establecemos grupos de mayor riesgo, ¿no? Cirugía del piso pélvico, cirugía anorrectal, lesiones traumáticas, etcétera, etcétera. Evidentemente, con esta semiología pudiéramos llegar a identificar si esta es una incontinencia pasiva, una descarga inconsciente o involuntaria completa de materia fecal y de gases, o será una incontinencia de urgencia o un escape fecal, aunque frecuentemente en la clínica estos subtipos de incontinencia se pueden sobreponer. Y en cuanto al tacto rectal, como esta herramienta que complementa, no es nada más el tacto, es una exploración anorrectal lo más completa posible, donde te pudiéramos identificar la presencia de lesiones cutáneas, valorar la sensibilidad, los reflejos como el reflejo ancutáneo, y existen estudios que pueden determinar que en manos expertas un tacto rectal puede correlacionar muy bien con la presión del esfínter anorrectal.
La guía menciona que no hay una sola prueba, sino es un conjunto de pruebas y cada una de estas pruebas evalúa cosas diferentes. El ultrasonido endoanal de 2 o 3 dimensiones, junto con la imagen de resonancia magnética, se han vuelto esas pruebas estándares de oro para evaluar la estructura del piso pélvico. La manometría no rectal, ya sea convencional o de alta resolución, es esa prueba que evalúa muy bien la función motora, y la función sensitiva, que también se pudiera evaluar con una manometría no rectal. Existen otras pruebas como el barostato. Las pruebas neurofisiológicas, como la latencia del nervio pudendo, la estimulación transcutánea, translumbar, transacra, incluso la valoración de nervios como el tibial posterior, han añadido conocimiento a la fisiopatología. Y en cuanto a los estudios de imagen, tanto el ultrasonido como la imagen de resonancia magnética evalúan las estructuras. El ultrasonido es mejor para visualizar las lesiones del esfínter anal interno. Depende mucho del operador, pero es mucho más accesible que una imagen de resonancia, que si bien permite una mejor evaluación de la musculatura externa y de condiciones como la atrofia del esfínter anal, que está relacionado, por ejemplo, en pacientes con obesidad o con infiltración grasa, no está tan disponible en algunos centros. La manometría no rectal, a raíz de esto que es la clasificación de Londres, empieza a manejarse de una forma un poco más estructurada y consensuada, donde el día de hoy, siguiendo este protocolo, podemos caracterizar si ese paciente con incontinencia fecal tiene un problema del tono del esfínter o de la contracción, o la combinación de estos, de acuerdo a este protocolo o a esta clasificación, pudiéramos tener una idea un poco más de la fisiopatología. Y por supuesto, el agregado, que es la valoración de la sensibilidad rectal. La guía no da recomendaciones sólidas, solamente describe algunas otras pruebas, casos específicos. La latencia del nervio pudendo, que es una prueba que ha sido ampliamente criticada por algunos grupos, ya que no es tan sensible y específica, y aparentemente nuevas tecnologías como la estimulación transacra y translumbar pudieran ser mejores pruebas para valorar. Quiero hablar en esta última parte de mi charla del tratamiento de la incontinencia fecal, y este es un tratamiento, ahí sí la guía posiciona muy bien y emite por lo menos 6, 7 recomendaciones que quiero revisar con ustedes. Lo primero que dice la guía es que las medidas conservadoras, como la educación, la prevención, los ejercicios del piso pélvico, evitar las evacuaciones líquidas, son medidas seguras, económicas y efectivas. Evidentemente, hay algunos procedimientos que no van a estar disponibles en todos lados. Las recomendaciones generales es la identificación en caso o en la medida posible de los mecanismos, el apoyo, la orientación dietética, la disminución de algunos alimentos que pueden condicionar diarrea, la higiene anal, el cuidado de la piel. Y esta primera recomendación, la recomendación de este consenso, de esta guía americana, dice que se recomiendan medicamentos antidiarreicos como loperamida, difenixilato, agentes quelantes de sales biliares como colestiramina. La recomendación es fuerte, a favor, con una calidad de la evidencia baja y con una puntuación de consenso de 30. De estos medicamentos, la loperamida y la colestiramina son los que tienen más evidencias. La segunda recomendación es que en los pacientes con incontinencia fecal que no responden a la educación y a las medidas conservadoras, se deben de someter a terapia de biorretroalimentación, es decir, técnicas del piso pélvico que fortalezcan y ayuden a esto. Esto evidentemente no es para todos los pacientes, sino para aquellos pacientes que son candidatos a recibir esta terapia. Lesiones extensas del esfínter, lesiones neurogénicas avanzadas tendrán pobre respuesta, pero vean que el grado de recomendación es fuerte con una calidad de evidencia moderada. Hay la evidencia como para ser tajantes y insistir en esto. Y esta terapia de retroalimentación cumplirá el objetivo de mejorar la musculatura del aparato esfinteriano, la sensibilidad rectal y restaurar la coordinación. La tercera recomendación es, se sugiere, no es una recomendación fuerte, es una recomendación condicional, con una calidad de la evidencia muy baja. Son pocos estudios, pero los hay, donde el utilizar tapones anales, globos vaginales y otros dispositivos para impedir la defecación en pacientes seleccionados
que no respondieron a medidas conservadoras de terapia de biorretroalimentación. Estas terapias, los famosos anal plugs, están diseñados con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente y la disponibilidad pues es variada de acuerdo a cada región. Lo mismo de esta cuarta recomendación, que es la inyección de agentes como dextranómero sódico en pacientes seleccionados con incontinencia fecal que no responden a la terapia conservadora o terapia de biorretroalimentación. Esto está disponible en los Estados Unidos. Hay algunos ensayos clínicos que demuestran que la inyección de esta molécula que aumenta el grosor del esfínter anal permite una mejor continencia en casos seleccionados que no respondieron a la terapia conservadora. La recomendación es condicional, baja, es una sugerencia, ya que no existen muchos estudios y no hay estudios a largo plazo. Al igual que con la terapia de biorretroalimentación, y esta sería probablemente la siguiente medida con una evidencia suficiente, es la estimulación neural sacra. Es útil para aquellos pacientes con incontinencia fecal de moderada a grave que fallaron a medidas conservadoras como biorretroalimentación u otras medidas de bajo costo que no están disponibles. Esto es una técnica pues, que es un poco más costosa. La evidencia es fuerte, aunque la calidad de la evidencia es baja. Evidentemente, se necesitarían como más estudios para apoyar esto, pero en algunas partes del mundo la estimulación sacra ha sido útil. Es un proceso que tiene que realizarse por cirujanos expertos en el área, ¿no? Y se empiezan a hablar, no hay una recomendación, pero sí lo menciona la guía, de que hay algunas otras técnicas como la estimulación translumbar, la estimulación transsacra e incluso la estimulación del tibial posterior, con resultados controvertidos a mediano o largo plazo, pero cumplen un poco este objetivo de neuromodular en algunos casos seleccionados y ser una opción terapéutica para los pacientes con incontinencia fecal. Una sexta recomendación, y esto es algo quirúrgico, el grupo que lo emite sugiere que la esfinteroplastía anal para las lesiones agudas es el procedimiento de elección. Esto es una recomendación condicional baja. Y también en el mismo sentido, esta sería una de las recomendaciones que a veces nos cuesta más trabajo emitir, que es en aquellos pacientes donde la incontinencia fecal es severa, que no responden a otros tratamientos. Un estoma terminal puede ser algo que mejore sustancialmente la calidad de vida de los pacientes y evidentemente, aunque no hay mucha evidencia, y esto es una sugerencia del grupo de expertos, hay que considerarlos cuando tenemos esos pacientes con un alto riesgo de úlceras estercoreasas o complicaciones infecciosas graves. Con esto terminaría yo mi participación, una revisión rápida y sucinta de lo que la guía habla de el manejo de la incontinencia fecal, no sin antes recordarles que estamos próximos a nuestro curso internacional de posgrado que se realizará los días 4 y 5 de marzo. Ustedes verán en nuestra página el programa, los panelistas invitados. Este es un curso que se transmitirá en vivo, además de que por primera vez, afortunadamente, nos veremos de forma presencial. Con esto termino la primera parte de este ABC en el diagnóstico de trastornos mentales funcionales. No puedo partir sin antes agradecer las palabras al doctor Hugo Monroy para que nos hable del abordaje y el diagnóstico, el ABC, en el caso de la defecación disinérgica. Adelante con el doctor Monroy. Hola, no puedo partir sin antes agradecer la invitación a este webinar. Para mí es un honor compartir con tan buenos expositores. Seguramente aprenderé más de lo que yo les entregaré hoy. Y también saludar a todos los asistentes y para mí es un agrado compartir hoy en día esta exposición. Ahora les compartiré la presentación para que vayamos poco a poco navegando por este tema.
del ABC en el diagnóstico de los tratamientos y de los trastornos anorrectales. Específicamente se me pidió hablar de forma resumida de los desórdenes defecatorios y la disinergia. A modo de introducción, podemos decir que en cuanto a definición y epidemiología, los desórdenes defecatorios y disinergia se definen como una dificultad evacuatoria en un paciente en un contexto de síntomas de estreñimiento, ya sea crónicos como recurrentes. El diagnóstico entonces se hace en este contexto de un paciente estreñido con pruebas anorrectales alteradas. Debido a la creciente disponibilidad de estas pruebas y técnicas diagnósticas, hay un aumento en la tasa de estos diagnósticos de desórdenes defecatorios, los que son más comunes en mujeres, donde se observa un pico en la segunda y en la octava década de la vida, y en los hombres hay un aumento sostenido con un pico en la octava década de la vida. En forma de contexto, podemos decir que los desórdenes defecatorios son 3 veces más comunes que la enfermedad de Crohn, por ejemplo. Ahora, los criterios de Roma 4 ordenan los criterios diagnósticos para desórdenes defecatorios, poniendo en contexto un poco esto que introdujimos, que deben estar en un contexto de estreñimiento funcional o bien de síndrome intestino irritable, predominio estreñimiento. Y aquí los pacientes deben cumplir criterios de evacuación dificultosa demostrada en 2 de 3 pruebas al menos, ya sea en un test de expulsión del balón, una manometría no rectal, una electromiografía o bien una defecografía. Y propone 2 subcategorías, una alteración de la propulsión o bien una defecación disinérgica con adecuada fuerza propulsiva del piso pélvico en base a los hallazgos de las distintas pruebas. Ahora bien, no hay que perder el foco que los desórdenes defecatorios son solo una posibilidad diagnóstica del amplio abanico de patologías y de trastornos que pueden llevar a un paciente con estreñimiento. Así, de forma clásica, una vez que mediante la anamnesia, el examen físico y ciertas pruebas en un paciente hemos descartado estreñimiento secundario y sospechamos un estreñimiento primario, los desórdenes defecatorios son una de las 3 causas principales. ¿Okay? Y así lo podemos ver en los distintos algoritmos que nos proponen las últimas revisiones en base a estreñimiento, ya sea la guía americana como la guía europea, en la cual prontamente en todo este algoritmo diagnóstico, cuando hemos evaluado a un paciente, descartado causas secundarias y no ha respondido a la terapia habitual, incluso con laxantes osmóticos, la primera prueba que debemos hacer o lo primero que debemos ir a descartar es que si este paciente tiene o no un desorden defecatorio antes de seguir con todo el otro algoritmo de estudio. De esa forma, en cuanto al origen de los desórdenes defecatorios, hay una tesis inicial, en el fondo, la que fue planteada al principio del reconocimiento de estos trastornos, en la cual se estableció que posiblemente estaban dados por una contracción paradojal del esfínter. Así lo propuso Preston y Leonard Jones cuando acuñaron el término anismo. Pero se dieron cuenta en el transcurso del tiempo que cuando estos pacientes eran tratados con esfinterotomía, toxina botulínica, solo un 30% mejoraba, por lo cual se desenmascaró que esto podría ser solo un mecanismo parcial. La tesis actual más reconocida a día de hoy es que los desórdenes defecatorios, la disinergia, serían un trastorno adquirido de la conducta defecatoria debido a un aprendizaje mal adaptativo que muchas veces partiría en la infancia, el cual estaría dado principalmente por mecanismos de evitación del dolor asociado a defecar, o bien una desatención progresiva y crónica de la sensación defecatoria. Aquí vemos que la evidencia nos muestra que la mayor parte de los adultos con disinergia y desorden defecatorio parten en la niñez o bien está asociado a algún evento relevante. En cuanto a la fisiopatología, podemos decir que el mecanismo básico es una disminución de la fuerza de propulsión rectal y o un aumento de la resistencia en el tracto de salida defecatorio. Pueden estar las 2 condiciones o solo una de ellas. Y esta última, el aumento de la resistencia a la salida del canal defecatorio, puede estar dado por una relajación alterada de los mecanismos esfinterianos o bien una contracción paradójica tanto del esfínter anal externo y o del músculo puborectal. También vemos que en la disinergia y los desórdenes defecatorios
pueden haber alteraciones asociadas. Por ejemplo, hay una disminución de la sensibilidad rectal hasta en un 40% de estos pacientes. Pueden haber deformidades estructurales, que muchas de ellas son evidentes y otras que aparecen en algún estudio posterior, que ya lo veremos en detalle, los cuales pueden coexistir y también pueden ser primarias o secundarias a estos trastornos. Y finalmente podemos encontrar en estos pacientes hasta en un 50% un tránsito colónico enlentecido, lo cual también puede ser un fenómeno primario o secundario a la disfunción del piso pélvico. Y esto es muy relevante porque muchas veces al tratar una disinergia, el tránsito lento secundario puede normalizarse y así evitar un sobrediagnóstico de estreñimiento de tránsitos lentos. Ahora bien, en cuanto a la clínica, los síntomas más clásicamente descritos, aparte de una disminución de la consistencia y disminución de la frecuencia de la deposición en el contexto de diagnóstico de estreñimiento, es un pujo excesivo, una sensación de bloqueo anal-rectal durante la defecación, el uso de maniobras digitales para facilitar la evacuación, que si no las preguntamos dirigidamente en la anamnesis, el paciente muchas veces no lo dirá de forma espontánea, y también una sensación de evacuación incompleta luego de la defecación. Hay que hacer mucho énfasis de que, a pesar de que puede ser en la anamnesis esto muy obvio, todos estos síntomas no son capaces de discriminar un desorden defecatorio de otras etiologías de estreñimiento. Y también es muy importante en la clínica el tracto rectal, el cual tiene varias etapas. Empezamos por una inspección perineal. Vemos si hay contenido rectal en la ampolla, lo cual nos dirá mucho si un paciente logramos hacer un tracto rectal y tiene la ampolla llena de contenido. Esto es muy relevante. También podemos ver cuál es la función de los esfínteres con maniobras simuladas de squeeze, así como también de pujo. También podemos palpar el músculo puborectal y ver cuál es su dinámica. Y finalmente podemos estimar un descenso perineal. Hay que notar que en centros terciarios con manos expertas, el tacto rectal tiene una sensibilidad y especificidad bastante buena para la disinergia versus manometría anorrectal de alta resolución. Ahora bien, las pruebas diagnósticas, debido a la baja especificidad de estos síntomas, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, son absolutamente necesarias. Actualmente contamos principalmente con manometría anorrectal, test de expulsión del balón, electromiografía y defecografía. Y ninguna de estas es un patrón de oro único, ¿ok? Sino que es la combinación de la clínica y las diferentes pruebas disponibles, las cuales se convertirán en conjunto en el patrón de oro. En general, en Occidente, y lo que la mayoría de las guías, principalmente americanas, proponen, es que comencemos con una manometría anorrectal y un test de expulsión del balón en la misma prueba. Y estas pueden eventualmente ser seguidas de una defecografía en el caso que haya una discrepancia entre la clínica y las pruebas iniciales, discrepancia entre la manometría y la expulsión del balón, o bien hay una sospecha clínica de prolapso. Los niveles de acuerdo en este contexto entre estas técnicas de manometría, de expulsión del balón y defecografía están alrededor de un 70%. Así, en general, si hacemos un enfoque escalonado en base a la fisiopatología, la clínica y las pruebas, generalmente cuando un paciente no responde a las medidas generales y laxantes a demanda, el escalón siguiente es ir a buscar dirigidamente un desorden defecatorio, principalmente con la combinación en la misma prueba, en el mismo momento de una manometría idealmente de alta resolución, por ejemplo, más un test de expulsión de balón, y eventualmente derivar a biofeedback, o bien, si hay discordancia, seguir con una defecoresonancia y solo al final ir a buscar y objetivar un eventual tránsito lento. Así vamos a irnos con más detalles con las pruebas disponibles para diagnosticar disinergia, empezando por el test de expulsión del balón. El test de expulsión del balón se define como el tiempo necesario para evacuar un globo de 50 ml. Este globo puede ser un globo comercial, ¿vale? Hay distintas sondas comerciales, o un globo de fiesta, que puede ser armado en el mismo laboratorio. Aquí este globo debe ser llenado con agua templada, en posición sentada, y se considera que el límite superior de normalidad para la expulsión es de 1 minuto. Esta estrategia se ha estudiado y se dice que tiene una área bajo la curva diagnóstica en global de hasta 88% versus defecografía. Pero hay que notar que este trabajo que da esta cifra tan buena no fue usado con un balón a volumen fijo de 50 ml, sino que el balón fue titulado
dependiendo de la sensación defecatoria de cada paciente con un promedio de 183 ml, lo cual hay que tomar en consideración cuando uno ve esta cifra tan buena. Y también en algunos centros se utiliza sonda Foley inflada hasta 50 ml, recordando que la mayoría de las sondas Foley el fabricante dice que el volumen máximo es hasta 30. Aquí se considera que puede ser expulsada como límite normal superior hasta 2 minutos y tiene una alta tasa hasta 25% de falsos positivos. Aquí este excelente estudio del grupo de Sydney nos muestra cuál es la dispersión, por ejemplo, cuando comparamos test de expulsión del balón fabricado con un balón de fiesta versus un balón comercial versus la sonda Foley, y vemos que en realidad el balón de fiesta y el balón comercial se comportan bastante parecidos y la dispersión en pacientes y en sujetos normales es muy alta con la sonda Foley, por lo cual los autores y en general la recomendación es tratar de utilizarlo lo menos posible. Ahora vamos a la otra técnica que en general se postula como de primera línea, que es la manometría no rectal. Es la técnica más utilizada y en general nos permite establecer y objetivar anomalías de la función esfinteriana y de la coordinación rectonal. No hay que olvidar que esto fue escrito ya hace mucho tiempo. Imagínense, en 1877, Dr. Govers en la Royal Society publica este hermoso paper donde describe el reflejo rectonal inhibitorio y el tono de reposo anal. Esto está disponible, ustedes pueden acceder a esta publicación, que es una maravilla. Y este es un test que no solo es estacionario, sino que también es dinámico, debido a que mide presiones esfinterianas y pélvicas, ya sea en reposo, en situaciones fisiológicas simuladas como squeeze, bear down o pujo. También busca reflejos y también busca sensibilidad con todos los peros que puede tener esto en el contexto de distintos volúmenes rectales, pero eso lo podemos ver más en la discusión. El mayor valor de la manometría anorrectal es excluir Hirschsprung a través de la búsqueda dirigida del reflejo rectonal inhibitorio y caracterizar los desórdenes defecatorios, ya sea defecación disinérgica, los tonos esfinterianos y también un acercamiento a la sensibilidad rectal. Tenemos una serie de catéteres de manometría no rectal, como los de perfusión, los de alta resolución o de 2D, que tienen en general 12 sensores, y los de alta definición, que tienen mucho más sensores que pueden reconstruir asimetrías, y esto lleva a mayor información. Sin embargo, son sondas bastante caras, tanto la de alta resolución como alta definición no siempre están ampliamente disponibles, aunque a los que trabajamos en fisiología digestiva siempre nos gustan más sensores, más información, pero la evidencia, que es lo que nos dice, es que en realidad no hay grandes diferencias significativas entre estos tipos de sondas para el diagnóstico de desórdenes defecatorios. Lo que hay que considerar, sobre todo en el contexto en general en que nos movemos, que los recursos son limitados. Ahora bien, la manometría no rectal, afortunadamente para nosotros, tiene actualmente un lenguaje común entre los distintos laboratorios de fisiología digestiva y se ha propuesto una estandarización del protocolo que pueden ustedes revisar con más detalle en esta publicación, donde el doctor Renestrochi también fue parte, en la cual se nos propone que la manometría sea hecha en decúbito lateral izquierdo, que tenga un periodo de adaptación inicial largo de 3 a 5 minutos, y hay evidencia en desarrollo que posiblemente más adelante le daremos valor también a la posición sentada, y se nos propone que cambiemos el test de posición del balón acostado con aire al sentado con agua. Aquí tenemos algunas imágenes de nuestro laboratorio en los cuales se puede ver la obtención de trazados en 2D de alta resolución, un trazado normal en pujo, cuando hay un defecto de la propulsión, cuando no hay una relajación adecuada, o bien cuando hay una contracción paradojal, que nos permiten establecer los distintos diagnósticos mayores y menores según lo que nos propone la clasificación de Londres. Ahora, otra técnica que está descrita y podemos utilizar es la defecografía, en la cual se obtienen imágenes del ano recto y de toda la pelvis en general en diferentes tiempos, en reposo, contracción y defecación, con un material contrastado. Tenemos defecografía con bario y también por resonancia. La defecografía por resonancia generalmente se describe como más reproducible, no irradia, sin embargo tiene algunos peros, como que es más costosa, y que también se realiza en decúbito lateral y no en decúbito sentado, que parece ser la función más fisiológica, ¿no? Que es lo que logra hacer la defecografía con bario. Y
En general, se reconoce a día de hoy con la evidencia disponible que la defecografía tiene una mayor eficiencia como prueba diagnóstica cuando la manometría y la clínica son inconsistentes, ya también cuando hay una manometría y un test de expulsión inconsistentes, y también cuando las anormalidades anatómicas son sospechadas o evidentes como intususcepciones, rectoceles, enteroceles y prolapsos rectales. El tránsito de colon también nos puede orientar acerca del diagnóstico de pacientes con estreñimiento una vez que ya estamos definiendo de mejor manera los desórdenes defecatorios. En sí mismos no son tan buenos para definir desórdenes defecatorios, pero el escalón más allá cuando estamos con un paciente y estamos generando información acerca de si tiene o no tiene desórdenes defecatorios. Hay distintas técnicas que pueden acercarnos al tránsito de colon, como los marcadores radiopacos, la cintigrafía o la cápsula de motilidad. Por cosa de tiempo no entraremos en detalle, pero sí hablaremos algunos tips del tránsito de colon con marcadores radiopacos, que posiblemente en nuestro medio es la técnica más difundida. Es un método simple, expandido, en general es barato y tiene un acercamiento a la motilidad global, que no hay que olvidarlo cuando uno está analizando esta técnica. No solo nos habla de motilidad colónica. Así, antes de concluir a un paciente que se le ha descartado un desorden defecatorio, un estreñimiento de tránsito lento, uno debería excluir gastroparesia, dimotilidad del intestino delgado, especialmente si consideramos la cirugía como un paso siguiente en pacientes que tienen estreñimientos que no responden. Así, un tránsito de colon no alterado no es iniciará nunca un diagnóstico definitivo, sino que hay que ponerlo en contexto de diferentes pruebas y la evolución clínica del paciente. Ahora bien, ¿cómo manejamos? ¿Cuál es el tratamiento de los desórdenes defecatorios? La terapia de elección es la terapia de rehabilitación anorrectal o perineal con biofeedback o biorretroalimentación. En manos de personal experto, especialmente al menos en nuestro medio en Chile, de kinesiólogos especializados, tiene una eficacia de más del 80%, incluso a 4 años. Aquí las áreas de trabajo más destacadas son la educación al paciente, el mejorar el pujo, la educación en relajación de músculos pelvianos, prácticas de defecación simulada y también el entrenamiento sensitivo. Incluso hay mucha evidencia en los cuales el tránsito lento secundario a los desórdenes defecatorios puede resolverse hasta en el 65% de estos pacientes. Este es una de las recomendaciones más ampliamente difundidas, un trabajo en conjunto de la Sociedad Americana y Europea de Biofeedback en desórdenes anorrectales, publicado en 2015, en los cuales se nos recalca que el objetivo es restaurar un patrón normal de defecación y por término medio, en general, ellos proponen que no sean menos de 4 a 6 sesiones, y si bien refuerzos periódicos pueden estar dentro de las alternativas que ayudan a nuestros pacientes, se requiere más evidencia para que esto sea una norma o algo que utilicemos de forma recurrente. Ahora bien, para ir un poco finalizando, siempre hay alternativas cuando el paciente no responde a las terapias estándar, como por ejemplo son el biofeedback, y también tenemos procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos mínimamente invasivos en pacientes con desórdenes defecatorios. Pero generalmente, como concepto, si bien esto es un tema muy amplio, por cosas de tiempo no podremos andar quizás más allá en la discusión, pero estos procedimientos invasivos quirúrgicos generalmente se reservan para pacientes con desórdenes defecatorios que tienen trastornos estructurales objetivados y que no tienen una adecuada respuesta a la terapia convencional. Por ejemplo, en pacientes que tienen prolapso rectal obvio, evidente, manifiesto, tanto al examen perineal como a la defecografía, o bien pacientes que tienen un rectocele severo que no mejora a la terapia habitual. En este tipo de pacientes hay que poner en la balanza los pros y los contras y considerar la terapia quirúrgica y otros procedimientos mínimamente invasivos. Así, como mensaje para la casa, podemos decir que de la amplia gama de trastornos que nos pueden llevar a un estreñimiento, en general, cuando hemos descartado las causas secundarias, dentro de las causas primarias lidera el estreñimiento de tránsito normal, que generalmente responderá bien a las medidas generales, medidas defecatorias y laxantes osmóticos o bien fibra soluble, depende de cuán grave sea el trastorno. Pero si el paciente no responde a la terapia inicial, antes de pedir marcadores radiopacos y buscar otras cosas e incluso pensar en cirugía, hay que
quemar varias etapas, varias naves antes, y lo primero que tenemos que ir a buscar dirigidamente son los desórdenes defecatorios, la disinergia. Y en general, en nuestro medio, lo que más común es, y lo que más se propone es realizar en un mismo tiempo, en la misma prueba, manometría anorrectal y un test de expulsión del balón. Si se diagnostica disinergia, se deriva biofeedback. En general, en buenas manos tiene una excelente respuesta. Y si son discordantes la resonancia y el test de expulsión del balón, una ecografía por resonancia, o bien si sospechamos o tenemos evidencia de un trastorno estructural relevante que nos permita pensarnos, por ejemplo, en cirugía o tener otras cartas bajo la manga que ya podemos discutir también. Y solo en ese momento, descartada la defecación disinérgica y descartada la alteración anatómica mayor o evidente, solo en ese momento ir a buscar un tránsito lento primario que en general, según las distintas series, puede ser en promedio un 4% de todos los pacientes estreñidos. Así que estreñimiento no es sinónimo de tránsito lento siempre, sino que es una causa que hay que buscar al final, y lo que primero deberíamos sospechar es un desorden defecatorio o disinergia. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo disponible para lo que necesiten. Primero, comentar que la definición del dolor anorrectal, que es un dolor localizado en esta zona, que tiene características específicas, puede ser en algunos casos crónico y duradero o agudo y transitorio. Entonces es como la primera parte que debemos de establecer y de evaluar en nuestros pacientes. Episodios recurrentes de dolor anorrectal que duran al menos 20 minutos cuando se hace duradero, y excluir otras causas de dolor por la historia y pruebas diagnósticas y ausencia de hipersensibilidad en estos pacientes. Pero también es importante que hay definiciones bien consensuadas, como de los criterios de Roma 4 de 2016, en donde el síndrome del elevador del ano, que es una de las causas de proctalgia crónica, debe de incluir el dolor a nivel rectal, dolor anal o dolor rectal crónico y recurrente, con episodios que duran 30 minutos o más, y que al hacer la exploración física y el tacto rectal, hay una sensibilidad importante a la atracción del sitio que corresponde a la localización anatómica del músculo puborectal. Pero es enfática los criterios de Roma en que se deben de excluir otras causas de dolor, sobre todo en pacientes con historia de enfermedad inflamatoria intestinal. Hay que descartar abscesos, fístulas y enfermedades hemorroidales complicadas, como aquellas que están trombosadas, problemas del piso pélvico en hombres, como la prostatitis, coxigodinia y otras alteraciones estructurales. Que al menos se cumplan los últimos 3 meses con sintomatología y que tenga más de 6 meses de evolución. Esto es concerniente al síndrome del elevador del ano, pero también hay criterios para el dolor anorrectal en el que, al hacer la exploración física y por supuesto hacer todo el descarte que ya mencioné, no haya sensibilidad importante en la región anatómica correspondiente a el músculo puborectal. Entonces, con esto diferenciamos el síndrome del elevador del ano y del dolor anorrectal inespecífico. Y bueno, esos episodios de dolor igualmente deben de durar más de 30 minutos en el inespecífico y se descarte lo que previamente mencioné. La proctalgia fugax es un dolor recurrente y no relacionado con la defecación. Los episodios tienen duraciones de segundos a minutos, pero tienen un pico máximo de dolor. Los pacientes, es muy estresante para ellos padecer este tipo de dolor y no hay dolor intercrítico. Es decir, a contraparte de algunas otras, de las otras proctalgias que mencioné, en donde puede haber cierta sensación no del dolor intenso, pero un adolorimiento del área, en estas de la proctalgia fugax, en los episodios intercríticos, es decir, cuando están las crisis de dolor, están absolutamente asintomáticos.
Y bueno, también se debe de hacer un descarte de otros procesos que pudieran estar vinculados al desarrollo de esta sintomatología. Pero de toda esta evaluación diagnóstica en la aproximación a los pacientes con dolor anorrectal, es imperativo el tacto rectal. Hacer tracción del músculo puborectal. Se ha descrito que hay una ligera predominancia de dolor en el lado izquierdo de la cintilla del puborectal, aunque puede ser que duela en toda la zona de aproximación a este músculo. La prevalencia que se ha descrito es del 2 a 5% en la proctalgia crónica y hasta un 8 y 18% en la proctalgia fúgax. Siempre excluir otras causas de dolor pélvico crónico. En hombres mencionamos prostatitis crónica, por decir uno de los diagnósticos, y en las mujeres problemas ginecológicos básicamente. Hacer estudios endoscópicos y de imagen cuando esté así indicado y poder aproximarnos adecuadamente a nuestros pacientes. Así, el algoritmo que se propone por la Fundación Roma en el paciente con dolor anorrectal crónico y recurrente, hacer una buena historia clínica y una exploración física en donde exista o no alteraciones que nos sugieran problemas estructurales. Si es así, obvio que hay que atender y tratar estos. Si no existe una sugerencia de trastornos de este tipo o estructurales, entonces habrá que evaluar si este síndrome de dolor aumenta con las evacuaciones y bueno, pues esto tendría, o con los alimentos tendríamos que ir a evaluar si no es un proceso que involucre el síndrome de intestino irritable. Por el lado en que esto no sea, es decir, comer, evacuar, no haya un cambio en ese tipo de dolor, bueno, pues entonces los intervalos son breves y entre los episodios de dolor no está asintomático, pues sugiere proctalgia fúgax. En cambio, aquellos en donde hay sensibilidad a la palpación del sitio de la cintilla del pubo rectal sugiere síndrome del elevador del ano, y en donde no exista esta alteración o dolor en la zona del pubo rectal es del dolor anorrectal funcional inespecífico. Y bueno, pues es importante hacer toda esta evaluación diagnóstica con el objetivo de concretar el diagnóstico y con ello llevar a un buen puerto nuestro tratamiento. La manometría anorrectal es sin duda importante en la aproximación de estos pacientes. Ya sabemos las indicaciones, nos han mencionado José María y Hugo, estas dos principales que tenemos en mente, indicaciones para realizar una manometría anorrectal, pero también lo es el dolor anorrectal funcional. Y vean, por ejemplo, un trabajo que presentó José María ya hace tiempo en la DW, cómo los pacientes que tienen proctalgia crónica, pero proctalgia fúgax, presentan más de estas ondas lentas, contraparte de los controles sanos. Entonces nos ayuda a sospechar en aquellos pacientes que puedan tener un trasfondo de hiperactividad a nivel del esfínter anal y con ello pues asegurarnos esta situación. Pero por otro lado también es importante para diagnosticar si existe una disfunción abdominopélvica o disinergia, dado que los pacientes que tienen predominantemente dolor del elevador del ano y tienen un patrón de la manometría disinérgico, predominantemente, sobre todo en aquellos que tienen estreñimiento, bueno, pues la manometría nos va a hacer el diagnóstico de ello y pueden ser tributarios a esto que es la biorretroalimentación, en donde con una serie de recomendaciones trataremos de corregir posturas, esfuerzos de pujo y evaluar cómo que puedan los pacientes relajar las estructuras de sus músculos del piso pélvico y a base de repetición perfeccionar cómo hacen esta maniobra disinérgica y puedan entonces mejorar el dolor. El grado de esto se hace entonces
con estos ejercicios en donde la corrección de la postura, usando un banquito y explicando la intensidad del pujo, podemos incidir en que estos pacientes estén mejor. La recomendación de las guías americanas que se mencionaron al principio por José María es que la biorretroalimentación es recomendada para mejorar la dinámica de los músculos del piso pélvico en pacientes con síndrome del elevador del ano y con un patrón disinérgico. La recomendación es fuerte y la calidad de la evidencia no es tan alta como en las otras dos patologías, es muy baja y es la puntuación del consenso. Entonces, la biorretroalimentación nos va a servir para hacer este tipo de aproximación, pero también otra recomendación es de la Asociación del Colegio Americano de Gastroenterología es que se sugiere que se intente la estimulación eléctrica o galvánica para manejar el síndrome del elevador del ano en pacientes con una manometría anorrectal anormal si la biorretroalimentación no está disponible o ha fallado. La recomendación aquí es más baja, es condicional y la calidad de la evidencia muy baja con menor puntuación, un punto menos que lo previo. Entonces, esta electroestimulación galvánica pues es recomendada. ¿Qué hay acerca del masaje digital y del uso del Botox? El Colegio Americano refiere que no hay evidencia científica para apoyar el uso de la inyección de Botox o el masaje digital en estos síndromes de proctalgia crónica, por lo tal desaconseja su implementación. Ahora toca el turno de hablar de la segunda parte de mi charla, es en torno de la fisura anal. Y podemos definir una fisura anal como un desgarro lineal en el canal anal por debajo de la línea pectínea o dentada de menos de 8 semanas de evolución. Esa es una lesión lineal. Y la crónica, aquella que es mayor de 8 semanas de evolución, pero que además tiene evidencia de que hay una hipertrofia de los pliegues anales, la papila anal hipertrófica, y además existe fibrosis en esta zona de la ruptura del epitelio. La fisiopatología de la fisura anal crónica es que estas persisten como úlceras que no cicatrizan. Muy probablemente se postula por un espasmo o una hipertonía del esfínter anal con una consecuente isquemia. Y el tratamiento entonces está dirigido al ablandamiento de las heces y la reducción de espasmos para mejorar la perfusión del flujo sanguíneo en esa área. Las manifestaciones de la fisura anal, por supuesto que es un dolor local exacerbado por el paso de las heces con un sangrado fresco. Empeora este dolor con las heces Bristol 1 o 2, es decir, entre más duras, más difíciles de expulsar, mayor esfuerzo de pujo, pues empeora la sintomatología y pueden sentir sensación de masa o prurito a este nivel. Entonces, el Colegio Americano divide en dos sus recomendaciones, el tratamiento médico, muy a base de ablandadores de heces o fibra, suplementación con fibra, y manejo quirúrgico en las instancias en las que el tratamiento médico no esté dando resultado. Y así se pueden utilizar terapias tópicas como la nitroglicerina y el diltiazem, que es un calcio antagonista, con mejoría y con eficiencia en la cicatrización, sobre todo hasta un 57% en nitroglicerina y un 68% en calcio antagonista, y puede existir ciertos efectos adversos como la cefalea, más leve en calcio antagonistas que en los nitratos. La inyección con toxina botulínica sí tiene evidencia en la fisura anal, sobre todo en la fisura anal crónica, en donde la inyección puede generar tasas de cicatrización en un seguimiento a largo plazo, hasta el año de un 24%, pero se va perdiendo efectividad como se describe con todas las terapias en las que involucran la inyección de Botox. El riesgo es que puede generar incontinencia fecal en un grupo pequeño de pacientes, a los 2 meses el 6%.
Pero bueno, estas tasas de cicatrización que van del 47 al 67%, pues nos indican una posible mejoría con esta intervención con más grado de evidencia. Y la esfinterotomía interna lateral es la aproximación quirúrgica más recomendada, con muy buenas o altas tasas de éxito, de cicatrización, pero con problemas un poco mayores a las del Botox y más permanentes como la incontinencia. De tal suerte que las recomendaciones del Colegio Americano de estas guías es que se recomienda la aplicación local de un bloqueador de los canales de calcio o calcio antagonistas para como tratamiento médico inicial de la fisura anal crónica, con una recomendación fuerte, pero calidad de la evidencia baja. La aplicación de Botox sugiere la aplicación de inyección de toxina botulínica A para pacientes que fallan a los calcio antagonistas o como una opción alternativa a estos, incluso brincándose la terapia con calcio antagonistas, sobre todo en aquellos que no la toleran. La recomendación aquí es condicional, la calidad de la evidencia es baja y la cirugía se recomienda sobre todo la esfinterotomía interna lateral como tratamiento quirúrgico de elección en fisuras anales crónicas que no cicatrizan con los tratamientos previamente mencionados, con una fuerte recomendación y una calidad de evidencia más alta como de las que hemos mencionado. Con esto termino mi participación y estaremos atentos a la presencia de comentarios de su parte. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Vamos en vivo? Hola, buenas noches. Gracias, Hugo, por estar conectado con todos nosotros. Enrique, gracias por tu presentación. Creo que hemos abarcado pues, los puntos más importantes acerca del diagnóstico y tratamiento de acuerdo a esta guía, y por ahí habrá algunas preguntas para poder interactuar entre nosotros. Si me permiten, yo quisiera primero preguntarle a Hugo. Me parece que una de las cosas como más interesantes que presenta la guía en cuanto al diagnóstico de defecación disinérgica es el hecho de que, al igual que en incontinencia, no hay una sola prueba. Y durante mucho tiempo hemos apostado en esta prueba, que es la prueba de expulsión con balón, y como lo mostraste, pareciera ser que al día de hoy no sabemos exactamente si la sonda de Foley realmente es tan útil o no. ¿Ustedes qué es lo que hacen de forma rutinaria en tu centro? ¿Cuál es la sonda que utilizan? Y si lo hacen en todos los pacientes con estreñimiento o solo los que tienen defecación disinérgica. Bueno, antes de contestar la pregunta, muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir con ustedes hoy. Y yendo a la pregunta en particular, bueno, es súper interesante el tema del test de expulsión del balón, porque, como usted lo ha dicho también, ninguna prueba es perfecta y en general los criterios de Roma nos avisoran de que deberíamos usar al menos 2 de 3 pruebas positivas para hablar de defecación disinérgica o desorden defecatorio. Y en ese contexto, el test de expulsión del balón posiblemente es lo más cómodo de utilizar en el contexto de hacer una manometría no rectal, ¿no? Porque en la defecografía, por lo menos en nuestro centro, se hace en rayos, cuando nosotros perdemos un poquito el control, y es más difícil hacer un test de expulsión del balón protocolizado. Así que generalmente nosotros hacemos un test de expulsión con agua templada, 50 ml en posición sentado. Antes veníamos haciendo aire acostado, el mismo balón de la manometría, pero desde que apareció Londres seguimos estas recomendaciones que también nos parece más fisiológico. Y es muy interesante también ese trabajo en grupo de cine del Dr. Mazur, donde en realidad la dispersión con sonda Foley es bastante mala, por decirlo así, y deja bastante que desear. De hecho, se sobrediagnostican hasta un 25% de los pacientes. Cuando se ve en los pacientes sanos, un cuarto de voluntarios sanos, perdón, no expulsan el balón con una sonda Foley de 50 ml. Así que en realidad, de toda la alternativa, no es menos costoso hacer un test del balón con
un globo de fiesta con una sonda Nelaton armado ahí por nosotros mismos o por el practitioner que esté en el laboratorio, y en realidad se correlaciona mucho mejor con las ondas comerciales de expulsión del balón, así que eso generalmente es lo que hacemos nosotros. Ahora estamos trabajando, aquí también con el doctor Ramestroche, estamos haciendo algunos estudios para ver en realidad cómo predicen los distintos tipos de expulsión del balón, en realidad la respuesta a la disinergia, que es lo que en realidad requerimos, porque no hay muchos reportes acerca de si esto que resulta ser más fisiológico, como el test de expulsión sentado, en realidad predicen mejor que otras técnicas la respuesta, por ejemplo, a biofeedback en pacientes con disinergia. Y en general en nuestro centro le hacemos una manometría y test de expulsión del balón a todo paciente estreñido que no anda bien con la terapia inicial, sobre todo con laxantes osmóticos como polietilenglicol, para descartar desórdenes defecatorios. Y a todos le hacemos manometría y test de expulsión del balón sentado con agua templada. Muchas gracias, Hugo. Yo voy a dar respuesta a una pregunta del chat acerca de si es útil o cuál es la evidencia para fibra en el caso de incontinencia fecal. Una pregunta del doctor, nuestro amigo Jorge Suazo. Efectivamente, hay una evidencia y se recomienda, es un concepto clave dentro de esta guía donde es importante identificar esos pacientes que tienen incontinencia con evacuaciones Bristol 6 o 7, el utilizar una fibra para aumentar el bolo es bastante útil. Y dicho sea de paso, también reconocer que en la actualidad estamos viendo en nuestros centros una sobreposición entre incontinencia y estreñimiento, entre incontinencia y disinergia, y el uso de fibra es una medida bastante eficaz. No hay la evidencia suficiente para emitir un grado de recomendación más o menos sólida, pero seguramente empezaremos a tener más evidencia conforme empecemos a estudiar mejor estos pacientes que tienen un overlap entre estreñimiento e incontinencia fecal. Enrique, ¿algún comentario respecto a esto de la sobreposición de disinergia e incontinencia fecal? Yo recuerdo por ahí algún trabajo que tú presentaste en DDW hace no mucho. No, yo creo que es sumamente relevante esa asociación. Es muy frecuente, o al menos así nos hemos topado de repente, que en algunos centros tienen la indicación que es una incontinencia fecal y no evalúan tanto la prueba de expulsión del balón al final, pero tampoco hacen maniobras de pujo. La relevancia aquí que nosotros en algún momento, como mencionas, llevamos a un trabajo a la Asociación Mexicana de Gastro, es que aquellos pacientes que tienen disfunción del piso pélvico o defecación disinérgica no vacían adecuadamente su ámpula rectal. Y entonces, cuando andan haciendo alguna otra actividad, como tienen a veces trastornos sensoriales, hiposensibilidad rectal, etcétera, puede favorecer a las fugas de materia fecal y entonces con la consecuente incontinencia, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante la evaluación integral en la manometría, aunque sea la indicación incontinencia, que se haga la evaluación de la maniobra de pujo, la expulsión del balón, porque puede ser que aparte de hacer ejercicios de fortalecimiento de los músculos del piso pélvico para el caso de la incontinencia, pues también ayudarlos a vaciar mejor su ámpula rectal con terapia de biorretroalimentación incida en menores episodios de incontinencia asociado a lo que mencionaste hace un momento de un buen formador de bolo, ¿no? Hay varias preguntas, Enrique, y esto me parece también importante recordar que esto nosotros como clínicos en el laboratorio de fisiología tenemos que trabajar de la mano con el equipo de cirugía. Y hay tres preguntas en relación a manejo de fisura anal. La primera es, ¿qué hay del uso de ungüentos con nitroglicerina? ¿Cuándo decide uno como clínico referir un paciente a cirugía? ¿Y cuál es lo mencionaste, pero hay una pregunta acerca de en qué intervalo, con cuánto tiempo de diferencia aplicar Botox para fisura anal? Si tienes tus respuestas para esto de acuerdo a lo que revisaste, Enrique. Sí, en términos generales, la aplicación voy a empezar por la última, la aplicación de la toxina, la frecuencia de aplicación de toxina botulínica
realmente es pobremente estudiada, es decir, existe este seguimiento en donde se va perdiendo la eficacia. Igual que, por ejemplo, nos pasa en acalasia, que la aplicación de la toxina botulínica puede generar una cierta reacción inflamatoria, un grado de fibrosis a nivel del esfínter esofágico inferior. Se puede presuponer que la inyección de toxina reiterativamente en esa área pudiera ocasionar este mismo desenlace. No hay evidencia, pero yo pensaría que si un paciente mejora con toxina botulínica, pero recurre frecuentemente, creo que es más tributario a enviarlo al tratamiento quirúrgico que estar haciendo inyecciones reiterativas, ¿no? Creo que ese punto lo cubriría aquí. La vigencia del Botox la sabemos 6, 8 meses y van perdiendo efectividad. Entonces, conforme vemos que el efecto adverso más importante, que es la incontinencia fecal, se da en los primeros 2 meses, se va retirando la incontinencia fecal y va apareciendo de nuevo una fisura una vez que ya había cicatrizado. Yo ahí pensaría, puede ser que se le pueda dar la segunda oportunidad de inyección, pero si fracasa definitivamente lo enviaría al cirujano. Creo que también la terapia con la nitroglicerina es una posibilidad. El problema es que hay más cefalea con la que se compara con los calcio antagonistas y bueno, pues se puede utilizar. Creo que es una posibilidad. El grado de evidencia es un poquito más baja que la de los calcio antagonistas, ¿no? Y creo que me perdí de uno. Pero... La contestas es cuándo enviar a cirugía a los pacientes. Sí, ¿no? Creo que si el paciente no está cicatrizando en las primeras 2 semanas de tratamiento de médico, pues mejor enviarlo. O si cicatrizó pero recurre pronto, es mejor que lo evalúen nuestros colegas coloproctólogos. Hugo, nos pregunta el doctor Luis Fernando Pineda desde Colombia, nuestro amigo el doctor Pineda, si el día de hoy tiene alguna utilidad clínica clasificar a los pacientes con disinergia de acuerdo a la clasificación del doctor Rao. Estos 4 fenotipos. ¿Esto es todavía vigente con la alta resolución? ¿Qué es lo que opinas tú al respecto? Sí, hay evidencia a favor y en contra. Hay algunos trabajos que en realidad marcan un poquito el pronóstico en manos del biofeedback. Sin embargo, algunas otras series han deslizado que en realidad no hay una mayor diferencia. Al menos en nuestro centro los clasificamos de todas formas y la hemos seguido y al menos en nuestras series no hay mucha diferencia con biofeedback. Así que en general no les damos tanto peso. No sé si ustedes tienen alguna otra experiencia en general. No, yo creo que aquí, así como lo comentas tú, estos fenotipos, recordar que se describieron con manometría convencional. En general, con la alta resolución todavía está por verse cuál es ese criterio que va a permitir una respuesta al tratamiento. Lo mencionaste tú muy bien, pero sí, por lo menos discriminar el paciente que no sabe pujar, los fenotipos 2 y 4, del paciente que hace una contracción paradójica. Yo ahí creo que veo un poquito la vigencia. Y también el mismo doctor Pineda cuestiona acerca de si en pacientes con incontinencia fecal pudiera haber un resultado falso positivo de disinergia. Recordar que muchos de los falsos positivos para disinergia que encontramos es una situación por la postura. ¿No? Esta postura en decúbito lateral izquierdo, en voluntarios sanos, se ha demostrado que un 25-30% en el momento que se sientan corrige la postura de disinergia. Pero también lo que comentábamos con Enrique, esta sobreposición, muchos pacientes pueden tener un piso pélvico muy dañado y tener incontinencia fecal y un prolapso rectal o una alteración mecánica importante que explique esta sobreposición. Hay por ahí una pregunta también para ti, Hugo, del doctor Coyoli, acerca de la hiposensibilidad rectal, ¿no? Que es bastante frecuente. En esos pacientes con hiposensibilidad rectal, ¿qué volumen utilizas para la prueba de expulsión con balón? ¿Los 50 mililitros o hasta que siente el paciente y entonces pueda tener una mejor sensación? Bueno, eso es todo un tema, el de la sensibilidad rectal. De hecho, ahí también en la exposición vimos que no es lo mismo un recto de un volumen
normal que un paciente con un megarrecto, ¿no? Y lo ideal sería que tuviéramos un varostato, sin embargo no está presente en todo centro y muchas veces alarga mucho la prueba. Generalmente en nuestro centro lo que tendemos a hacer es estandarizar los 50 ml como aparece en la guía, y eventualmente si nosotros sabemos que el paciente tiene algún grado de hiposensibilidad, llegamos hacia el deseo el deseo de defecar, en el fondo, y hacemos la expulsión con ese volumen, pero no lo hacemos de rutina, lo hacemos más dirigidamente cuando sabemos que pacientes pueden tener un trastorno de la sensibilidad, que sabemos que es una prueba bastante imperfecta. Así que en general informamos lo estándar, que es lo que nos propone Londres, pero buscamos muchas veces en esos pacientes ver si pudiese responder. Muchas veces también nos comunicamos con la kinesióloga. No sé cómo es en sus centros, porque esto varía laboratorio a laboratorio, pero al menos donde trabajo yo, en general el biofeedback lo hacen kinesiólogos especialistas que se han formado solo en biofeedback anorrectal, y muchas veces estos pacientes los conversamos con ellas e incluso comparamos distintos test de expulsión, que tenemos algunos protocolos que se están comparando, y uno de ellos es el dirigido por volumen a la sensibilidad o a la ganas de defecar, en el fondo, que es como la segunda sensibilidad después de la primera, que es la primera sensación. Así que no lo hacemos de rutina por cosas de tiempo, pero sí lo hacemos en ciertos pacientes que sabemos que tienen alteración de la sensibilidad. Yo no sé si tienen, si hay tiempo, hay demasiadas preguntas, pero no me gustaría dejar pasar y preguntarle a ustedes también qué opinan respecto a la clínica en sí misma, porque muchos pacientes que nos llegan con el diagnóstico de incontinencia, cuando uno hace la anamnesis dirigida, y en realidad le va preguntando al paciente, lo que tienen realmente es un mal vaciamiento rectal y un soiling, y no es una incontinencia real, y eso sí que hay un overlap con un mal vaciamiento rectal y una disinergia, y en realidad no hay una incontinencia, sino que es una falsa incontinencia y un verdadero escurrimiento o soiling. Sí, esto clínicamente lo vemos, sobre todo en los centros que trabajamos este tipo de pacientes. No es raro que el paciente que venga con incontinencia fecal, específicamente el manchado, lo mencionaba Enrique, un porcentaje, yo diría muy importante, probablemente más del 30-40% de estos pacientes no tienen estreñimientos, tienen un manchado rectal, el famoso soiling, por estreñimiento y por vaciamiento. Seguramente ese es el grupo de pacientes donde la hiposensibilidad rectal juega un papel importante, o una lesión neurológica no diagnosticada, una lesión sacra o lumbar, donde de repente, curiosamente, lo que encontramos son patrones de disinergia. Y ese es el grupo de pacientes donde la fibra, por ejemplo, pueda todavía ser de utilidad, además de los ejercicios. No sé, Enrique, en tu experiencia, ¿con qué frecuencia se presenta esto, ¿no? Que pregunta Hugo. No, bastante frecuente. La indicación es esa incontinencia, y lo que tienen es un poco de fuga o soiling, y entonces ahí un buen porcentaje tienen hiposensibilidad, y hay que trabajar en ese sentido para mejorar el vaciamiento, el uso de la fibra. Y luego está el otro espectro, ¿no? Aquellos pacientes que tienen incontinencia, pero cuando tienen diarrea. Entonces, el tratamiento es ir a buscar el problema que causa la diarrea, sobre todo en adultos mayores, en donde sabemos que por cierto grado de sarcopenia, en mujeres que han tenido lesiones obstétricas en el piso pélvico, bien compensadas sin la diarrea, con la diarrea tienen el problema de incontinencia. Entonces, es todo ese espectro, ¿no? Desde que ver si es manchado o si la incontinencia es de urgencia, como tú lo mencionaste en tu plática, pues va a incidir mucho en el tipo de tratamiento que hay que dar. Sí, quizás es un punto, perdón. Adelante, Hugo. Quizás es un punto súper interesante, porque cuando uno empieza a hacer un barrido y a despejar qué pacientes que te derivan por incontinencia realmente tienen incontinencia, al menos revisando alguna serie nuestra, es solo un tercio. O bien hay pseudodiarrea o mal vaciamiento rectal y soiling, y te quedas con un grupo muy pequeño que tiene realmente incontinencia. Dos preguntas, lo podemos contestar en el contexto de cada una de las patologías. La primera es, ¿cuál es la técnica de biorretroalimentación que utilizan? Es una pregunta muy técnica. ¿Con qué hacen su biorretroalimentación? ¿Con el catéter estándar, con un equipo aparte, con electromiografía? Me gustaría oír, Hugo y Enrique, ¿cómo hacen ustedes? Técnicamente, ¿qué utilizan? Yo temerariamente uso el catéter de manometría y el de alta resolución. Entonces, pues ahí lo hacemos con
con mucha paciencia y calma para que no se nos averíe, pero sí no tenemos de momento ningún otro dispositivo para poder hacerlo, y ese es el que estamos implementando. Sí, como yo le mencionaba, en nuestro centro tenemos la ventaja de que tenemos bastantes kinesiólogas que tienen formación y posgrado, incluso en el extranjero, en biofeedback, así que ellas son las que se encargan del biofeedback, ¿vale? Nosotros no hacemos el biofeedback del paciente, sino que lo seguimos clínicamente, y en general se basan principalmente en educación, mejora el empujo, relajación de músculos pelvianos, practican la defecación simulada, que es una parte muy importante, y hacen entrenamiento sensitivo, principalmente con balones, con algunos dispositivos y también con TENS. Muchas veces le envía TENS a casa también, así que eso generalmente es lo que hacen. Y ellas tienen un manejo en general bastante protocolizado para que los pacientes tengan ciertos mínimos que se cumplan en las diferentes partes de los centros en los que trabajo, que dependen de la universidad. Aquí es importante mencionar, uno puede utilizar un equipo de electromiografía o un equipo de alta resolución, pero también un catéter convencional que resisten un poquito más los ejercicios. Es de acuerdo a lo disponibilidad. Lo más importante, además de la técnica, es el protocolo. Y biorretroalimentación no es nada más la cuestión técnica, sino también esto que mencionaba Hugo, la educación, el entrenamiento, que el paciente entienda, el reforzar. Muchos de estos ejercicios son ejercicios que el paciente se va a llevar a casa, ¿no? Y la otra pregunta es si hay evidencia más reciente de la eficacia de biorretroalimentación. Yo hablaré de incontinencia, disinergia y en proctalgia, Enrique. En incontinencia fecal, los estudios seminales demuestran incluso a largo plazo, por ahí hay estudios del grupo del doctor Rao y del doctor Whitehead, donde 12 meses después de haber terminado el entrenamiento, la respuesta se sigue manteniendo a un 60-70%. Creo que los estudios se siguen realizando con otros objetivos. Si la biorretroalimentación en casa, dispositivos ambulatorios pueden ser igual de efectivos que el entrenamiento, pero en incontinencia es una intervención que llegó para quedarse. En disinergia, Hugo, la evidencia, ¿hacia dónde va? La evidencia en general, lo más clásico los datos que se repiten son generalmente un porcentaje de éxito de 80%, principalmente en calidad de vida y el score de estreñimiento, incluso en seguimiento hasta 4 años. Y posiblemente la evidencia más novel son criterios de biofeedback guiados en casa, digamos, o dirigidos en aprendizaje en la oficina del médico, en el fondo. Y eso ha mostrado bastante buenos resultados a priori, pero no hay mucha reproducibilidad en otros países. Nosotros tratamos de montar algo por la pandemia, en el fondo, a distancia, sin embargo, se nos fue difícil hacerlo de forma protocolizada, pero esa es la evidencia que hay. En realidad, en buenas manos, más del 80% de los pacientes a largo plazo tienen muy buena respuesta, y también hay alguna evidencia que dice que si uno hace una especie de buffer cada 6 meses, un año, podría mejorar también, pero tampoco hay claridad y son series que no se han reproducido en diferentes poblaciones. Así que ese es el dato duro. Yo me tengo que remontar hasta un estudio de 2010 de Giuseppe Chiaroni, que es el que evaluó la terapia electrogalvánica contra biorretroalimentación, en donde mostró que biorretroalimentación pues, fue superior, ¿no?, para el tratamiento. Identificó además que en aquellos que tenían el patrón disinérgico y que además se asocia con estreñimiento, tienen el mejor desenlace comparativamente, seguido de los que tienen el patrón disinérgico pero no tienen estreñimiento, y menos aquellos que ni tienen uno ni tienen el otro. Muy bien, vamos a tocar unas últimas preguntas por razones de tiempo. Hay una pregunta acerca de factores que predicen respuesta con estimulación sacra en incontinencia. Eso, por lo menos en México, está disponible en una escasa población por los costos, pero la neuroestimulación sacra, el implante, donde se hace primero la prueba y si hay una respuesta positiva, se deja el implante de forma definitiva. Se ha visto que es útil en pacientes que han fallado a biorretroalimentación. Son pacientes que debe haber eficacia o una mejoría durante este periodo de prueba, y realmente la evidencia, de acuerdo a las guías, es una recomendación fuerte, pero débil, porque no hay muchos estudios. Pasa mucho con lo que pasó con el marcapasos gástrico, ¿no? Con este uso compasivo. Hay otra pregunta acerca de
opción en paciente con lesión medular extensa. Estarán de acuerdo que en esos casos, por lo menos en nuestro medio, seguir pensando en un estoma con fines de mejorar calidad de vida y evitar complicaciones es una medida todavía útil. Y en proctalgia, Enrique, preguntan qué papel puede tener la neuromodulación en proctalgia crónica. ¿Algún fármaco que pueda mejorar este síndrome doloroso, esta hipersensibilidad o hipercontractilidad? Hay otra pregunta muy similar: ¿qué alternativas hay para estos pacientes con dolor, hipertonía y estreñimiento, además de lo que nos mencionaste? Bueno, no, en realidad quizás se puede remontar a ya no ensayos clínicos, sino a series de casos que muestran algún papel de, por ejemplo, utilizar gabapentina o pregabalina en estos pacientes, utilizar algunos otros neuromoduladores como los inhibidores duales, ¿no? Selectivos de recaptura de serotonina y noradrenalina, como venlafaxina y duloxetina. Esto va a estar supeditado a la frecuencia con que está teniendo el dolor el paciente. Por ejemplo, en proctalgia fugax, pues un episodio cada mes, medicar al paciente todos los días para prevenir un evento, pues parece que no es una buena alternativa. En ellos hay que recomendar que no utilicen estimulantes, chocolate, café, mantenerse menos tiempo sentados, caminar. Entonces, todos esos tipos de medidas pueden sumar, ¿no? Pero bueno, si la biorretroalimentación y la terapia con electroestimulación galvánica tienen bajo nivel de evidencia, pues los neuromoduladores lo tienen más bajo aún. Hugo, una última pregunta. Evidencia de neuroestimulación en disinergia. ¿Hemos leído algo en tibial posterior o incluso con neuroestimulación sacra? ¿Es tan eficaz como en incontinencia en el caso de disinergia? En general la evidencia es bastante baja y no se recomienda de forma estándar. Generalmente se usa muchas veces como rescate. Muchas veces uno va quemando etapas y los pacientes no responden, muy mala calidad de vida, y uno podría tratar. Sin embargo, al menos en nuestro medio los costos son altísimos, elevadísimos, tampoco lo cubre ningún seguro, así que no solo por la evidencia, sino que también los costos son una limitante para utilizarlo. Así que se utiliza muy poco, en casos muy seleccionados. La evidencia es bastante baja y en general también los costos, al menos en Chile, son otro factor que son privativos, así que prácticamente se utiliza muy poco. Muy similar a lo que pasa aquí en México. Bueno, primero que nada, nuevamente agradecer su disposición, en particular al doctor Hugo Monroy, que ahora son cerca de las 12 de la noche en Chile, si no me equivoco, ya es bastante tarde para ti. Muchas gracias, Hugo, por ser parte de estos webinars. Y bueno, también el esfuerzo, porque es un esfuerzo importante que hace Hugo. Dedicó parte del tiempo de estar con la familia una noche a las 12 de la noche. Te lo agradecemos muchísimo, Hugo. Bueno, Enrique, muchas gracias. Gracias por participar y por estar aquí. Bueno, a la audiencia, a pesar de los problemas técnicos al principio, es importante mencionar que son cerca de 140 gentes conectadas oyendo esta discusión. Me parece muy importante toda nuestra audiencia que está conectada. Finalmente, antes de despedirnos, recordarles la invitación que tenemos para los siguientes días de 4 y 5 de marzo. Finalmente, vamos con nuestro segundo curso internacional presencial en el auditorio Antonino Fernández del Hospital Español de México, con un programa sumamente atractivo, pero también está la opción de que nos puedan seguir en el evento en línea 4 y 5 de marzo, y posteriormente estará en la plataforma de nuestra página de internet de la Asociación Mexicana de Neurogastro, motilidad.org, y todos los eventos que vendrán. Agradecemos muchísimo su atención, esperamos que tengan un buen resto de semana y nuevamente muchas gracias a nombre de la Asociación Mexicana de Neurogastro y Motilidad. Hasta pronto.